Listo, estamos en el capítulo 13 de Hebreos, pero antes de avanzar, parte de lo que yo quiero compartirle es que no voy a utilizar todos los 25 versículos, no se preocupe, es un sermón textual, de textos específicamente, no es expositivo. En esta mañana no va a ser la exposición del capítulo, sino se hizo la selección de unos textos que usted ya sabe cuáles son, y de esa manera pues vamos a hablar, como tiene ahí en el título de su boletín, de la autoridad eclesial. Muy bien, entonces el tema de esta mañana dice que Dios delegó pastores, no delegó ángeles. ¿Delegó a quiénes? Pastores. ¿Para qué? ¿Para perfeccionar a quién? ¿Para qué? Ahí está precisamente el tema de esta mañana. Pero ya hemos llegado y prácticamente estamos llegando al final de la serie que tuvimos para octubre, de septiembre y octubre. El primer mes de septiembre estuvimos hablando de la autoridad directa de parte de Dios, Dios como nuestra suprema autoridad, la palabra de Dios como la autoridad en este lugar, su Hijo, y obviamente su palabra es la que nos ha dirigido a través de todo esto. Y parte de esto yo quiero compartir que cuando hablamos de autoridad, usted y yo tenemos que quitarnos ese tipo de pensamientos que nos ha contaminado, nos ha influenciado el mundo, para pensar que autoridad es autoritarismo o que autoridad es tiranía. Autoridad es protección. Si usted es autoridad para sus hijos, Dios lo ha puesto a usted para que los proteja. Si Dios ha puesto autoridades en el gobierno, es para protegernos. Si ha puesto autoridades en la iglesia, es para protegernos, en este caso, espiritualmente. Dios delega a través de cada uno de los que estamos aquí en este lugar algún rol de autoridad. Algunos pensarán, pero ¿eso para quién es? ¿Y eso para quién será? Es para todos, sea desde el padre, la madre, patrones, ancianos, pastores. Y quiero preguntarle algo antes de continuar con la enseñanza. ¿Cómo hizo usted presencia en la vida de sus hijos espiritualmente esta semana? Estoy haciendo recorderis del sermón pasado. Si usted es de los que guarda el boletín puede echar memoria, echar cabeza. Pero ¿cómo hizo presencia usted en la vida de sus hijos esta semana? Sí, hizo presencia. Muy bien. Nosotros, quiero aprovechar, es lo más honesto, ético a veces posiblemente hacerlo. Nosotros tuvimos que hacer presencia específicamente en la hija, en la Sara de nuestra, perdón, en la vida de Sara, nuestra hija menor, porque yo le comentaba a alguien en estos días, a veces pensaría uno que el primero es con el que uno comete muchos errores y el segundo ya aprendió la lección, pero no, al contrario, a veces cuando tiene que uno estudiar estos temas y darse cuenta lo que Dios quiere hablarle a uno, nos dimos cuenta que en los devocionales con Sara habíamos dejado a un lado muchas veces por ocupaciones, por entretenimiento, y tuvimos que hacer presencia en la vida de Sara al decirle perdón, hija, porque vamos a hacer comparaciones. En la vida de Valeria casi que no faltaba el devocional, pero en la vida de Sara sí a veces nos excusamos para decir no se ha hecho y no se va a hacer, y pasa una semana o pasa un día y sin hablar. No sé cómo usted sacó provecho de la enseñanza de hace 8 días, de la autoridad familiar, para pues de alguna manera que lo que aquí estamos viendo, aún el viernes quisimos traer la oración con el enfoque hacia los hijos. ¿Oró usted esta semana por sus hijos? Muy bien, esa es la manera de hacer presencia. ¿Están como tímidos hoy? Diana, gracias, me salvaste. Nosotros veníamos también pensando que con el primero las cosas se nos fueron fácil, y con Rodrigo parecía que se nos iba a ir igual, pero Rodrigo nos está haciendo la tarea difícil, nos está poniendo a prueba en muchos sentidos. Entonces la forma de que nosotros estamos haciendo presencia en la vida de Rodrigo, y nos estábamos dando cuenta que lo veníamos haciendo mal, es la disciplina. La forma como veníamos disciplinando a Rodrigo estaba siendo incorrecta. El Señor nos ha hablado a través de muchas cosas, muchas situaciones, por su palabra, y precisamente el mensaje del domingo pasado fue contundente en esa parte, la disciplina. Muy bien, la idea es que cada cosita que podamos ver y cómo el Señor nos quiere hablar. Marisol. Decía Diana algo muy específico, y es que no nos hace
Entonces, yo por cuestiones de trabajo no he estado muy presente en las noches en la casa, pero mi esposo ha tenido que entablar conversaciones con los muchachos, porque son de edades muy similares y llegan a un punto en donde esto es como una bomba de tiempo. Entonces él ha tenido que sentarse con ellos, hablar con ellos, y ahí vamos. Muy bien, muy bien. Y yo quiero que aprovechemos que cada uno de estos temas tienen intenciones, posiblemente las mías son escasas y hasta serán inocuas, pero de parte del Señor, cuando el Señor quiere hablarle a usted, independientemente de la edad en la cual estén sus hijos, es una oportunidad para hablar. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una predicación acerca? Yo no sé si para usted se le hizo raro y en su pensamiento estará diciendo, y esa María Eugenia ponerse a hablar del pastor, a orar por el pastor. A veces este tipo de temas no son fáciles de tratar porque son consideraciones muy raras, normalmente se dice háblenme de Dios y obviamente aquí estamos para eso, pero recuerde que está en la Biblia y Hechos 20 dice que el pastor tiene que hablarle todo el consejo de Dios a la iglesia. Hace rato de alguna manera no teníamos un tema como este, espero que usted lo considere hoy para saber y verse frente al gran pastor. El gran pastor es Jesús y usted y yo hemos puesto nuestra mirada solo en Jesús y por ende tenemos que mirar qué es lo que Él nos está diciendo. Precisamente al llegar hoy al tema de la autoridad eclesial es un tema, como les decía, un poco álgido y sensible para muchos. ¿Y por qué? Cuando le decía yo ahorita que hablar de autoridad se vuelve sensible porque hiere susceptibilidades, normalmente es porque muchos, y cuando hablo de muchos, es que muchos han sido posiblemente afectados por autoridades espirituales, por personas que han estado al cargo de una posición pastoral, eclesial, sacerdotal, y posiblemente esas experiencias han sido hasta traumáticas, posiblemente, porque se han tenido que encontrar con la mala sensación del autoritarismo y enseñoramiento de autoridades espirituales, y no es de extrañarnos, porque ha existido, existe y existirá. Pero yo quiero dejarle una frase que me llegó a algún momento cuando tuve que mirar y analizar muchas cosas en cuestiones de fe. No toda autoridad es opresiva, y usted piensa en cualquier gobierno, en cualquier cosa. Pero yo quiero dejarle otra parte de la frase: no toda obediencia es voluntaria. No toda autoridad es opresiva y no toda obediencia es voluntaria. Frente a esto de las autoridades espirituales y verse confrontado, yo quiero contarles una anécdota fácil, sencilla. Cuando se habla de un instituto bíblico, la gente piensa que eso es un lugar sacrosanto, que casi toca elevarse a tal punto de no tocar ese tipo de lugares. Y es lo que a muchos de nosotros nos pasa cuando llegamos al instituto bíblico y decimos, es un lugar donde están los mejores maestros y pastores, y de alguna manera cuando uno llega allá y darse cuenta de el tipo de cosas que se tienen que ver y aprender, conmociona, abruma, por el hecho de que uno no espera que cierto tipo de personas, autoridades, obren de tal o tal manera. Pero es encontrarse con este tipo de situaciones, y frente a este tipo de hechos hay maneras. Normalmente somos muy propensos, ahí va a aparecer en la primera diapositiva, somos muy propensos a recordarles a los demás sus deberes. Y cuando alguien lo está omitiendo o lo está haciendo mal, es muy fácil, ¿cierto? Somos fáciles para señalar, juzgar, como usted lo quiera considerar. Y de alguna manera, pero el ejercicio es necesario, para todo esto es necesario hacer un ejercicio. Que cuando usted demanda razones, responsabilidades, deberes, pero hasta qué punto usted ha olvidado derechos, los derechos que tienen las personas o los deberes que usted tiene con aquellas personas. Dese cuenta, por decirlo así, el ambiente, el tinte con el cual el apóstol de la carta a los Hebreos ya está terminando su carta, lo que es el capítulo 13, es el final. Esto que le acabo yo de decir era lo que estaban sufriendo ellos. Ellos estaban reclamándole a muchos, pero no se estaban dando cuenta de sus responsabilidades, sus deberes y los derechos que también tenían los demás. Esto es una cuestión sencilla, es una cuestión de derechos y deberes.
Usted los tiene, usted tiene derechos, deberes, pero el otro también tiene derechos y deberes. Hoy en día estamos en un tiempo de la cuestión siempre de victimizarnos. Y yo siempre reclamo porque yo reclamo mis derechos. Que hay algo interesante y estas últimas exhortaciones de gracia a una generación que había venido en declive. Es interesante el momento en el cual está la iglesia judía para esta época, es más o menos el 68, 65 después de Cristo, y vienen los emperadores romanos y todo está en declive porque están por terminar algo que se llama el judaísmo. Si usted puede mirar en historia, el año 70 después de Cristo es cuando cae Jerusalén. Obviamente con esto cae la religión judía. Todo esto a portas inmediatamente de empezar a dispersar la iglesia. La iglesia estaba en una comodidad. Usted puede ver que los libros siguientes, las epístolas siguientes, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, las cartas de Juan, todas ya hablan de una iglesia dispersa. Es decir, haga de cuenta que todo esto viene en un declive, viene subiendo, pero ahora todo está inclinándose y obviamente hacia abajo, a derrumbarse, no solo la identidad como cristianos, sino también qué hacían ellos ahora. Todo esto porque estaban esperando un Mesías de alguna manera tangible y práctico a ese momento, y estaban olvidando. Por eso yo quiero hoy dejarle algo interesante. Somos muy propensos a recordarles a los demás, pero somos más propensos a olvidar lo que nos corresponde. Dese cuenta el tinte de lo que pasa. Por eso no escogí todo el capítulo, por lo que está pasando en los primeros versículos. ¿Por qué le habla de permanezca el amor fraternal? Porque se está olvidando. El hecho, y hay algo interesante, ¿por qué se les está olvidando el amor fraternal? ¿Qué más se les había olvidado? Versículo 2. La hospitalidad. Y les dice, usted se olvida de la hospitalidad y se pierde bendiciones. Este es el ejemplo, y yo no le quiero decir que usted va ahorita a abrir su puerta para que entren ángeles, no, ¿sí? Sino en un sentido de todo lo que puede usted aprender de las personas en las cuales hospeda. Pero también se habían olvidado de algo. ¿De quién? Versículo 3, de los presos. Pero yo no quiero, y esto ya es cuestión de conciencia para el que le guste, pueda y tenga el tiempo de ir a las cárceles, muy bien. Pero lo que el Señor está hablando aquí era de presos específicos, no eran malhechores, eran cristianos que habían sido metidos a las cárceles injustamente por seguir al Señor. Dice, ¿por quiénes más? No solamente habían presos, sino también habían, aunque no estaban en cárceles, estaban maltratados. Y les dice, estos 3 versículos sería una maravilla poder ampliarlos, pero son las fibras sensibles de un cristianismo práctico. ¿Hace cuánto usted visitó un preso? ¿Hace cuánto usted hospedó a alguien necesitado? No a su familia que venía de paseo, eso es fácil. ¿Hace cuánto usted se acordó de llamar a alguien para que permanezca el amor fraternal? La iglesia estaba olvidando. Pero yo quiero que usted se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Una cosa es que usted esté lleno de ocupaciones y se le olvidó algo por la cantidad de ocupaciones. Pero otra cosa es que ellos querían olvidarlo de manera voluntaria. Aquí hay un tinte, yo quiero nombrar de esta manera algo así como un tinte de una situación de rebeldía. Ellos estaban, ¿quiénes? Yo quiero aquí ponerme, en el buen sentido, exponerme a lo que estamos hablando. Y de alguna manera, aquí va a pasar que nosotros tenemos que ser como pastores. Hay alguien, dice por ahí el dicho, hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio. Y muchas veces el Señor nos llamó a nosotros, a los pastores, a decirle a la iglesia, no se olviden de visitar a los presos, no se olvide de ayudar a los maltratados, no se olvide. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos los que le recordamos? Pues no somos muy bien vistos, porque precisamente nos recuerda algo que aunque debemos y sabemos, dése cuenta el título, deberes cristianos, los omitimos, los olvidamos, los abandonamos, los resistimos. Aquí el ambiente que se está viendo en la carta es el reto. En la carta estaba llegando a un grupo, a una generación de nuevos cristianos que estaban saliendo
del judaísmo. Pero curiosamente, porque habla de que el olvidarse de ellos era voluntario, porque usted puede ver en los capítulos anteriores, no se les olvidó llevar todo de acuerdo a rituales en los cuales ellos ponían su confianza en la fe judía de la época, y estaban poniendo toda su confianza solo en rituales, en cosas que ellos hacían, y las que, es curioso, las que debían olvidar las practicaban, y las que debían practicar las olvidaban. Así se veía, y parte de esto, la resistencia está en que los pastores venían insistiéndoles: ahora nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Ahora nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. No debemos hacer más rituales, sino debemos mirar el ejemplo de nuestro gran pastor, Jesucristo. Y ellos decían: no creemos, no queremos creer. Y por esa resistencia que estaba pasando en esa iglesia, precisamente se empezó a ver el descuido de los presos, el descuido de los maltratados, el descuido de la hospitalidad, muchas cosas. Hay un abandono de las promesas, hay un conflicto en todo esto, y ellos estaban abandonando como iglesia las promesas del Señor, como esas bendiciones para ellos mismos. Habrá hecho a la vez, habían olvidado sus responsabilidades y deberes con el prójimo y también con las autoridades pastorales y eclesiales. Dese cuenta, por favor, del tinte del cual yo le estoy hablando, del ambiente, que el verbo acordados está en el versículo 3 y en el versículo 7. Se habían olvidado de varias cosas ellos, pero recuerde que no era: tengo muchas ocupaciones y no se me olvidó, se me pasó, sino voluntariamente ellos habían querido. Que esto, en el buen sentido, por motivos, aquí habla un poquitico de la conciencia, de la limpia conciencia que debemos tener nosotros. Eso es delante de Dios. Una cosa es que a usted se le olvide el aniversario de su esposa porque tiene mucho trabajo, y otra cosa es que usted lo quiera olvidar obligatoriamente. Delante del Señor usted no puede esconder su conciencia. Delante de su esposo y esposa usted le puede decir muchas cosas, pero delante del Señor no. Aquí hay algo, y es precisamente la falta de reconocimiento de la autoridad pastoral. Habría hecho que ellos olvidaran el prójimo y el testimonio de Dios en sus vidas, a tal punto que ¿qué había generado eso en los pastores? Desánimo. Y aquí hay algo interesante que nos está mostrando el Señor. Aquí, cuando hablamos de obediencia, de sujeción, no estamos hablando de un autoritarismo ni una tiranía, de que es que se tiene que hacer lo que diga una sola persona. Cuando habla de pastores, está hablando de pluralidad. Es decir, aquí no hay una sola cabeza. Y cuando habla de pastores, está hablando de algo que se llama paridad. Pluralidad y paridad de pastores es donde precisamente se gobierna la sana doctrina. Aquí el Señor hace, a través de un recordatorio oportuno de la carta, para que ellos miraran. La palabra considerar, eso es como si se lo dijera una viejita a usted. Es: mire con muchísima atención lo que está haciendo. Considerada ahí en el versículo 7. No sé si usted ya se dio cuenta ahí en el boletín. Yo voy a utilizar los versículos 7, el versículo 17 al 20, 21 y el versículo 17 también. ¿Listo? El recordatorio oportuno para mirar la atención, las expectativas que se habían tenido de deberes pastorales, y de alguna manera ellos querían justificar su falta de reconocimiento a los deberes. Aquí es una situación de pastores y ovejas, de pastores y miembros de la iglesia. Para terminar, en el versículo 21 nos dice, hay algo que va, yo no sé si ustedes tienen ahí en el papel, pero esto es en cierta manera un triángulo, por decirlo así, de lo que hace armonía en la iglesia. Buenos pastores, buenas ovejas con un gran Dios. Si no hay uno de esos tres, aquí vamos a hablar hoy un poquitico de lo que es independencia, hasta donde la iglesia, usted y yo como miembros de la iglesia, somos llamados a vivir independientemente de la iglesia. Dios nos llamó a vivir en comunidad. O hasta qué punto se nos llama a vivir en dependencia, esas dependencias insanas de pastores, donde a veces se depende de lo que diga una sola persona, o lo que el Señor está hablando de este triángulo en la autoridad eclesial,
hasta qué punto el Señor nos está hablando de interdependencia, que es una cuestión recíproca y mutua. Para que haya respeto, tiene que haber respeto de ambas partes. Bien, nos disgustamos precisamente cuando alguien nos recuerda nuestras responsabilidades. ¿Sí? ¿A usted le pasa? Que usted sabía que tenía que hacer ciertas cosas y no las hizo y alguien le recordó y usted como que no le gustó. Y lo que le decía es el trabajo sucio que muchas veces le toca, sucio pongo entre comillas por favor, del pastor, de recordar hacer la obra del ministerio. Aquí vamos a distinguir también para qué está el pastor en una iglesia. Ojalá usted lo haya entendido hace mucho, y si hoy es el momento para aprenderlo, obviamente es muy bueno que el Señor le esté dirigiendo. Aquí no es quién cumple y quién no cumple. Esto parte de esto lo que el Señor quiere, y el texto y el capítulo 13 lo que nos habla no es quién tiene la razón, quién tiene la culpa, sino hasta qué punto nosotros realmente nos hacemos responsables de lo que Dios delegó en usted como miembro, como oveja del Señor, y en cada uno de los que somos pastores como tal. En la autoridad eclesial, es el encabezado que usted tiene allí, en la autoridad eclesial ni los pastores somos imprescindibles o indispensables, si usted lo quiere poner. Esto es una verdad que a veces le cuesta creer a muchos, tanto a pastores como miembros de la iglesia, pero también esto va para las ovejas, ni las ovejas son autosuficientes. Es decir, cuando usted habla y usted mira epistemológicamente algo, no se puede haber iglesia sin pastores y no se puede haber iglesia tampoco sin ovejas. Y obviamente no hay iglesia sin el Señor Jesucristo. Entonces ahí el encabezado que usted tiene es: ni la autoridad eclesial es imprescindible, ni las ovejas son autosuficientes. Por eso Cristo nos perfecciona al hacernos interdependientes. Lo necesitamos a Él. Ustedes necesitan de un pastor guía. La palabra pastor aquí en el capítulo 3 es guía, alguien que los guíe. Pero los pastores, para poder ser pastores, tienen que tener ovejas. Imposible, sí. Espero que usted esté cogiendo la idea de esta lógica. Allí usted tiene la estructura del pasaje en la letra pequeña de los títulos, y es el deber pastoral de capacitar para la obra del ministerio. ¿Para qué está un pastor? ¿Cuál es el deber del pastor? ¿Hacer toda la obra del ministerio? No, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Si quiere usted, desde los que apunta, Efesios 4, 11 y 12, porque a veces se ve, yo no sé si a usted le parece, algunos hablan que eso es bueno, ser polifacético, ser diligente, pero a veces ser de esos que hacen todo, eso se ve como también incómodo cuando hay tantos a los cuales el Señor ha llamado. Pero si hay un deber, entonces la oveja tiene que, en el miembro de la iglesia, tiene que haber un reconocimiento. Y ese reconocimiento, por favor, para que usted hoy no se vaya con situaciones de que ya que están empezando a hablar en la iglesia, ¿sabe cuál es la mejor manera de usted reconocer la tarea pastoral? Obedeciendo la palabra de Dios. Desde que yo como pastor y los que aquí nos paramos a predicar la palabra, enseñemos la palabra de Dios. No es una obediencia, cuando vamos a hablar ahorita de obediencia, no es una adhesión ciega, de que yo les digo, párense, y ustedes se paran, siéntense, y ustedes se sienten. No, ustedes obedecen a lo que Dios transmite a través de la palabra de Dios. Y por último, es algo importantísimo. El autor de la carta a los Hebreos dijo: esto no es una tarea de hombres. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el obrar divino de perfeccionar su agradable voluntad en el ministerio de ovejas y pastores. Entonces, lo primero que entendemos de la autoridad eclesial, ¿qué debe esperar usted de un pastor? Que apaciente con aptitud. Aquí no es mucho de actitud, es de ser apto, pero ser apto y aprobado por Dios. Es apacentar con aptitud la conciencia. Aquí nos va a hablar de conducirnos, de conducta, y aquí yo quiero que se imagine un triángulo en su mente. De alguna manera no quise ponerlo ahí porque me complicaba la diapositiva. Que usted ponga un triángulo y ponga la conciencia como aquello que está, haga de cuenta el iceberg debajo del agua, ¿sí? Y la punta del iceberg es la conducta, es lo que se ve. Es decir, por eso es interesante que la conciencia es lo que no se ve, lo que está debajo. Nosotros vamos al alma. Dice allí que para que apacentemos el alma.
es lo que está por dentro de nosotros. Esa es la tarea pastoral a través de la predicación. Ni siquiera es influenciar o persuadir, sino predicar la palabra. Nosotros como pastores, esto es una tarea fácil en el sentido cuando lo entendemos a la manera del Señor y difícil cuando lo queremos hacer en fuerza de hombres. Porque sencillamente yo llevo la palabra de Dios a sus oídos y Dios se encarga de bajarla a sus corazones. Es una frase de Charles Spurgeon. Aquí hay algo interesante y el deber pastoral es capacitar para la obra del ministerio. Es decir, todo creyente es llamado a servirle al Señor. La obra del ministerio es el ejercicio, lo que posiblemente usted ha leído en Efesios 2:10, las obras para las cuales Dios nos llamó para que caminásemos en ellas. Y la obra del ministerio es que usted y yo tenemos que aprender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Ahí en el PowerPoint va a aparecer qué se debe esperar puntualmente de la autoridad pastoral. Cuando yo pongo que se debe esperar es precisamente porque muchos de nuestros problemas relacionales, y relacionales hablo entre oveja y pastor, pero también entre hombres y mujeres, esposos, esposas, trabajadores y empleados, son las expectativas falsas que generamos. Y muchas veces está en aquello que yo estoy a la expectativa del otro y el otro ni siquiera sabe que yo tengo esa expectativa. ¿Sí? ¿Me comunico con esa idea? Aquí precisamente la negligencia de muchos pastores. Usted si quiere apunte por favor Ezequiel 34 del versículo 1 al 15, no quiero ampliar, pero es allí donde el Señor habla de los ayes, de los ay para los pastores que fueron negligentes, que no tenían que apacentar y pastorear la iglesia del Señor, y si no la hicieron el Señor va a llamarlos a cuentas. Entonces parte de esto, así como hay ovejas negligentes, también hay pastores negligentes. Y la negligencia de muchos pastores ha generado falsas expectativas de la labor ministerial dentro de la iglesia. Entonces, desgraciadamente es lo que pasa muchas veces con ciertos gremios, es que todos los taxistas son, todos los policías son, todos los sacerdotes, todos los pastores, no todos. Usted no sé si ha dado cuenta, perdóname la expresión, voy a hacer un poco tosco, la estupidez de temas como el racismo, temas como el homosexualismo, este tipo de cosas que ser homofóbicos, que dicen que ser homofóbico. ¿Cómo se puede uno poner a señalar a un grupo de personas por el color de piel? Si yo he conocido, y lo digo con todo respeto, he conocido personas de color de piel de la mejor calidad de personas, pero he conocido personas blancas que son lo peor de personas. Y usted se puede poner a pensar nomás en lo que pasó en nuestra historia, en la era más cercana. Hitler era uno de los mejores hombres en muchos aspectos, pero fue uno de los hombres que hizo lo peor que pudo hacer. Aquí vamos a ver qué debe esperar usted del pastor. Y como de alguna manera el versículo 7, el mandamiento está para quién, acordados, ¿para quién iba? Para la iglesia, para la membresía, para las ovejas. Pero como los pastores debemos dar ejemplo. Y ese deber es lo que usted y yo debemos realmente, el conocido deber ser es lo que usted y yo muchas veces tenemos que ser. Si usted me pregunta a mí en infidencias que yo le pudiera contar, el hecho de cargar solo con ese deber ser de ser ejemplo no es fácil. Y muchas veces pregúnteselo no solo a las hijas de un pastor o a cualquier pastor, si eso no es difícil de cargar si no se carga en el Señor. Eso de que es que los hijos del pastor deben ser, no, pues los hijos de cada uno de ustedes también deben ser. Ese es el deber ser, no es porque yo sea, o sea, este llamado no es una cuestión de que aquí hay autoridades por encima, sino, y yo quiero ahorita poner una ilustración bonita para que ustedes entiendan esta parte. Entonces, lo que usted debe esperar puntualmente de la autoridad pastoral es que vaya a la casa a tomar tinto. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Para qué estamos los pastores? La palabra apacentar es alimentar, pero como usted se puede dar cuenta que desde el Antiguo Testamento se viene haciendo una figura del Señor. ¿A usted le gusta el Salmo 23? Hoy lo nombramos, ¿cierto? Y decimos el Señor es mi pastor y eso suena bonito y de alguna manera, pero cuando hablamos de referencias pastorales como que ponemos la resistencia. Aquí hay algo interesante, esa idea de apacentar es hablar, pero ese hablar es una idea de instruir.
instruimos con la palabra de Dios. ¿Para qué está el pastor en la iglesia? ¿Para qué usted lo puede buscar? Para que lo instruya en la palabra de Dios, que lo alimente a través de la palabra de Dios. Ahora, es interesante que el Señor habla de integridad en este aspecto, y en el mismo versículo 7, alguien que me ayude a buscar rápidamente 1 Timoteo 3:15, y aquí nos está hablando en la segunda parte, no solo acordaos de vuestros pastores, sino que considerad cuál haya sido el resultado. Esta palabra es hermosa, esta palabra es oportuna y es específica. El resultado. ¿Qué es el resultado en una operación matemática? El total, lo último, la suma de, pero a veces nos pegamos de la mala cara que hizo el pastor un domingo, las cejas pobladas del pastor, ese está de mal genio. No, dice, mire el resultado, el todo, el cúmulo, la intención y obviamente la acción de todo lo que, ya si todos los días amanezco así, pues ya ese es el resultado, ¿sí? Y las palabras que yo digo, la intención con las que yo digo. Entonces parte de esto es lo que usted debe esperar de su pastor también, ese ejemplo. Pues para algo el Señor nos puso en autoridad, así como nos pone como papás, como jefes, para algo nos puso el Señor allí y tenemos que cargar con eso. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15? Para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte. ¿Usted se dio cuenta que Hebreos nombra a Timoteo? La situación parece ser que uno de los maltratados y abandonados por esta iglesia parece ser haber sido el mismo Timoteo. Y parte de lo que está hablando aquí es que el conducirse en la casa de Dios no quiere decir que usted de aquí para allá, usted es otra persona totalmente distinta, o de aquí para allá yo soy una persona totalmente distinta. No, pero que se sepa que dentro de la iglesia es como cuando usted entra a ciertos recintos, usted inmediatamente cambia. Aquí, en cierta manera, la conducta es el cúmulo de acciones, así como la conciencia es el cúmulo de pensamientos, de conocimientos. La conducta es el cúmulo de acciones. Aquí hay algo importante, y no solo ustedes deben mirar mi conducta, y esto a veces es como curioso yo tener que hablar como, pero así lo dice el Señor. Y no solo consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, sino que imiten su fe. No imiten su manera de caminar, ni su peluqueado, nada de eso. Ese imitar su fe es de qué manera Él conduce su vida en cuestiones de fe. Es decir, en cuestiones de iglesia, obviamente usted no sabe quién soy yo de puertas para adentro, y yo muchísimo menos muchas cosas de ustedes, pero en cuestiones de cómo nos conducimos en la iglesia del Señor, ahí sí hay que estar considerando y teniendo presente la fe de cada, en este caso de los pastores, ese establecimiento de modelo de fe, y en eso muchas veces podemos fallar. No sé qué tan fácil para usted sea muchas veces confiar, y en estos días hablamos cuando todo es difícil, pero hasta qué punto muchas veces cuando todo es fácil nos olvidamos también de la fe. Aquí lo que sigue diciendo el Señor en el versículo, saltemos al 17 porque son versículos textuales aparte. El mandamiento del versículo 17 está expresamente para la iglesia, para los miembros, y dice: obedeced a vuestros pastores, ¿y qué? Y sujetados a ellos. ¿Por qué? Le da una razón: porque ellos velan por vuestras almas. Aquí es el objetivo de cada uno de nosotros. A mí me llama la atención, tengo un libro que es de José Luis Navajo, es un autor conocido en la fe cristiana, ya de lo último que él escribió ya estando muy viejo, y se llama Lunes con mi viejo pastor. Y él de alguna manera decía que uno de los testimonios que él recibió fue de un hermano. La iglesia de él quedaba en un sitio muy frío, muy frío, no me acuerdo por los lados de España, pero muy frío. Y decía que el testimonio y el ejemplo de ser modelo de fe y de supervisar espiritualmente, por el cual sacaron a un pastor, fue porque un hermano y varios hermanos no veían la luz de cierto pastor a las 5:30 de la mañana con la chimenea prendida. Sacarlo por eso. Entonces él dijo: pero ¿por qué son tan injustos? Y entonces indagó, porque precisamente él decía que
eso indicaba que esa persona estaba desde temprano, porque si no estaba la luz prendida y la chimenea prendida era porque estaban durmiendo. Entonces parte de eso él decía que la mayoría de los pastores que habían pasado por esa iglesia, o sea, era típico que esa luz y esa chimenea estaban prendidas porque estaban orando por la iglesia, por los miembros pero ese empezaba la chimenea por a las 9:30 de la mañana a estar prendida. ¿Sí? Parte de esto, el ejemplo que yo quiero ponerles en la supervisión espiritual, yo a usted no me le puedo meter en cuestiones de si usted oró esta mañana, si usted se levantó esta semana 5, 3, 2, yo lo motivo y quiero que usted lo haga, pero muchas veces aquí lo que el Señor nos va a hablar en el versículo 17, no solo tenemos la obligación de supervisar espiritualmente delante de Dios, porque si yo lo hago para ustedes, pues termino agradando a los hombres, pero después dice, ¿por qué supervisar las almas es una cuestión más grande? Porque ¿a quién tenemos que rendir cuentas? Principalmente a Dios. Ahora, una de lo que usted debe esperar del pastor es rendición de cuentas. ¿A usted le gusta rendirle cuentas a alguien? A mí no me gustaba, la verdad le cuento. Pero parte de esto, el aprendizaje que hemos tenido en la denominación, no es como, oiga, deme cuentas, sino es un compañerismo que entre los mismos pastores muchas veces tenemos de decir, vea, ayúdeme a orar por esto, estoy luchando con esto, pero decirle a alguien cómo voy con mis cuestiones. Y obviamente el rendir cuentas, no solo en cuestiones espirituales, sino rendir cuentas en todo lo que tiene que ver administrativo. Aquí el hecho de que cuando se va una persona tiene que uno dar cuenta también de por qué se fue, para dónde se fue y obviamente explicar cosas, ¿no? Entonces parte de esa es la tarea de lo cual usted debe esperar, de parte de la tarea. Pero lo último está en el versículo 18. Él mismo como pastor expresa y dice, pues confiamos que tenemos, y 1 Timoteo 1:19, alguien que lo lea rápidamente, se me olvidó ponerlo ahorita. Y obviamente esto es para los pastores, pero es para todos. De eso usted puede esperar, no puede, debe esperar de un pastor, tener una buena y limpia conciencia. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:19? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Muy bien, precisamente tiene que ver con la fe. Y allí es donde cada uno, para contrarrestar lo que se habló del mal testimonio de muchos y hablando de la negligencia, pues obviamente el Señor a nosotros como pastores nos llama a ser diligentes, al apacentar con aptitud delante de Dios para que el mismo Dios coloque las expectativas correctas. Pero ahora, más allá de qué debe esperar usted del pastor, como veíamos ahorita al principio, somos fáciles para señalar al otro la forma de hacer las cosas, pero ahora mirémonos nosotros mismos como ovejas. En esa relación que el Señor le puso a la iglesia y el ejemplo de la manera que Él quiso tratar a la iglesia como ovejas y pastores, Él dice, bueno, ¿qué se espera de una oveja? Obediencia. Sino que quise jugar con las palabras y con las letras A en el inicio de los incisos, de los enunciados. Y primero apacentar, ahora acatar, pero esto tiene que ver más con actitud. No es tanto que usted tenga que ser perfecto y tenga que tener las aptitudes necesarias, sino es una cuestión más de actitud y tiene que verse en la conducta. Nosotros sembramos en la conciencia en donde no se ve y obviamente qué mejor resultado, y por allá Juan lo dice, qué bueno es cuando uno ve a sus hijos caminar en la verdad. Y ustedes no son mis hijos espirituales porque esos son solo del Señor, pero qué bueno que cuando la iglesia de uno camina como Dios quiere, porque hace parte del reconocimiento que uno está haciendo la tarea que Dios quiere que haga. Ese es el reconocimiento pastoral al hacer la obra, no es capacitarla, sino hacerla. ¿Cómo hacer un reconocimiento sano de la autoridad pastoral? Sin que haya adulaciones, sin que haya cosas que estén inmiscuidas de cuestiones de hombres. Lo que estaba pasando, esa idea de acordaos, no se olviden, es que era que entre ellos, como iglesia, estaban siendo indiferentes, no solo a las necesidades, sino a cada uno de los aspectos que tenían que ver espiritualmente en la vida pastoral. Y la indiferencia de muchos de los miembros de las iglesias ha generado bajas expectativas del reconocimiento pastoral dentro de la iglesia. A veces hablamos de altas expectativas, falsas expectativas, pero también se puede considerar las bajas expectativas. ¿Qué tiene que hacer usted?
¿Cuál es su tarea delante de esto al reconocer la autoridad pastoral? Reconozca, dice en el versículo 7, volvamos allá, acordaos de vuestros pastores. Pues yo sé que ustedes muchas veces se acuerdan de mí, y obviamente hasta en oración, y sé que lo hacen por mí y les agradezco muchísimo porque es muy oportuna y necesaria. Pero ese acordaos está haciendo referencia a un reconocimiento, pero no es un reconocimiento de adulación, sino es un reconocimiento de que lo que Dios nos puso a hacer a nosotros, ustedes están con el mismo compromiso de hacer. Ese es el reconocimiento pastoral. Ahora, obviamente, el considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, estamos precisamente en 1 Corintios 11:1 dice, cuando Pablo le dice a la iglesia, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Jesucristo. Seguir el buen ejemplo está en el versículo 7, en la segunda parte, imitar la fe. Por favor, de mí en lo posible como pastor imiten lo bueno. Obviamente hay cosas malísimas que uno tiene y cosas que uno sabe que no son agradables posiblemente a los ojos de los hombres y del Señor, pero si hay algo que el Señor habla del discernimiento, acá es imite lo bueno. A veces hacemos lo contrario, ¿no? Discernimos al contrario y imitamos lo bueno, lo malo y desechamos lo bueno. Aquí cuando habla, saltemos al versículo 17 que quería hacer una idea de la obediencia, obedecer su enseñanza. Y es la referencia a la cual toda la Biblia habla de que lo que está entre usted y yo es la palabra de Dios. Es decir, aquí no se, y las iglesias correctas y las iglesias de sana doctrina no van a utilizar, porque este versículo pareciera que es uno de los versículos más temerosos en relaciones pastorales, porque se toma como que obedézcame en todo. No, pues hay principios en toda la Biblia que usted tiene que obedecer es a Dios, pero cuando habla de obedecer su enseñanza es, haga de cuenta que yo soy un emisor y por aquí pasa el mensaje de Dios a usted y hasta donde usted vea posible que es para usted el obedecer la palabra, no por mí, sino por el Señor. A esa obediencia la llama. No es una obediencia que si yo les digo salten, brinquen, vengan, vendan, compren, nada. Ese tipo de obediencia no es la que el Señor está hablando acá. Toda está en referencia a la palabra de Dios. Es decir, que si yo le digo a usted que usted lleva mucho tiempo sin congregarse y yo le digo no deje de congregarse, ¿de parte de quién viene eso? Ya, o sea, usted no tiene que ponerse a pelear conmigo, por favor. Sí, es una cuestión de que el Señor le está diciendo a mí me toca hacer ese trabajo sucio entre comillas, ¿sí? De esa tarea porque no nos gusta que cuando estamos omitiendo nuestras cuestiones, eso por ponerle un ejemplo básico y otros tantos que hay allí. Pero ¿qué diferencia tiene la obediencia a la sujeción? Yo le voy a pedir el favor a dos cualquiera que pasen un momentico acá. Esto de la sujeción ha sido un problema, cualquiera, dos personas para tener un ejemplo. Dese cuenta que el verbo dice sujetaos. La idea de sujetarse es sujetarse ¿a quién? Pero cuando usted mira específicamente la ordenanza de sujetarse, es una idea de sujétese usted, primero usted, ahora sí a alguien. O sea, no es decir, mírelo a él y sujétese, sino sujétese usted. La sujeción como protección, ¿cuál es la mejor? La palabra sujeción muchas veces genera algo en nuestro corazón duro cuando tenemos que obedecer a Dios. Pero ¿cuál es la ilustración más práctica de sujeción? Deme la mano, hermano. Esto es sujetarme. Y la idea de sujetarse no es una idea de que yo me estoy cayendo y me cojo, sino sujetarse es una cuestión de amistad con Dios. Yo me sujeto a Dios. Aquí estoy porque Él me lleva de su mano. No es que Él me esté obligando. Sujétese a Dios, tómelo de la mano. Y cuando hablamos de la labor pastoral es Dios me cogió de su mano como pastor. Y ahora yo como pastor trato de cójale la mano, eso. Y así vamos con el Señor. Es una cuestión más de amistad. No es una cuestión de autoritarismo ni tiranía, sino vamos juntos, sujetos. Cuando habla precisamente de las esposas sujetarse a los esposos en la casa, es vayan de la mano. ¿Para qué pelean? Vayan de la mano. Es una cuestión nadie arriba, nadie abajo, sino sujetos. Y como en el buen sentido Dios, que lo represento yo como Dios, de Él yo voy seguro, de Él yo voy de la mano. Por eso yo tengo que llevar a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia,
de la mano. Gracias, hermano. Muy buenos sujetos ustedes. Desgraciadamente esta palabra ha generado muchas sensaciones en la mente de muchísimos, pero sujetarse es una cuestión de amor. Cuando usted se sujeta voluntariamente a una persona con la cual se casa, es para andar de la mano toda la vida, o si no, ¿para qué se sujetó a ella? ¿Sí? Eso es lo que usted y yo debemos hacer, ¿no? Ojalá, y esto suena como muy raro, pero ojalá que ustedes y yo, ustedes como iglesia y yo como su pastor, podamos ir de la mano en los propósitos del Señor. Yo he tratado de filtrar muchas cosas y caprichos míos como hombre, ser humano que soy imperfecto. Me encanta cuando en 2 Corintios 3:18 dice, porque este poder está en vasos de barro, porque el poder es del Señor. Este barro de vez en cuando saca barro y ensucia el poder del Señor. De eso el Señor era consciente y sabía que lo iba a hacer, sujetarse a usted mismo. Y por favor, apunten, si usted es de los que apunte Romanos 15:30, en el versículo 18, lo que pide Él por la iglesia, para la iglesia, que hagan por Él es, orad por nosotros. Estamos haciendo una tarea y vamos a hacerla mejor, si el Señor permite, el otro año, conociendo a los pastores de la denominación, porque no sabemos hasta qué punto vamos a tener contacto con ellos, y conocerlos no es una cuestión de influencia, sino es una cuestión más de oremos por ellos como pastores. Romanos 15:30, Pablo le dice a la iglesia, oren por mí. Y cuando ese versículo aparece como un clamor, oren por mí. Ustedes no saben, y parte de esto lo que aparece allí, que es una parte donde el versículo 17 no se ha hecho. Ustedes no saben cuánta lucha tengo yo por hacer muchas veces las cosas con alegría y no quejando. Yo hago muchas cosas para el Señor quejando. Ojalá usted no sea como yo. No me imite eso, por favor. Aquí cuando uno llega a este versículo 17 es tan gravoso llevar uno al ministerio quejándose, que he tenido que tomar determinaciones de no voy a pelear con nadie cuando quería hacerlo. Y aquí es interesante porque esto no es provechoso. ¿Para quién? Para la iglesia, para el testimonio de la iglesia del Señor. Qué tan horrible, porque no puede haber otra palabra, espantoso es cuando en la iglesia del Señor se tienen enemistades. No quiere decir que no tengamos diferencias, las vamos a tener y en muchas nos vamos a calentar, como dicen por ahí, pero el mejor camino siempre va a ser el del perdón, la reconciliación, la restauración. No hay otra manera. Si usted está conociendo al Dios de perdón y reconciliación, no hay otra manera por la cual, la senda por la cual usted andar. Ahora, como había indiferencia de parte de ellos, todo esto lo que hay es unas palabras de amor y exhortación al amor de los miembros, al ser presididos con una buena actitud, hará que las expectativas suban al lugar correcto. ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Qué espero yo de ustedes? ¿Y qué tienen que hacer ustedes? ¿Y qué tengo que hacer yo? Eso lo va a encaminar el Señor. Y me gusta porque en los versículos 20 y 21 termino, porque es corto esta parte, atar. Y ojalá usted no tenga conflictos con esa idea de atar. Quise jugar con las letras A. Apacentar. La autoridad eclesial está para apacentar, para acatar en el caso de los miembros, y Dios se encarga de atar, de vincular. Con altitud. Quise también jugar con las palabras aptitud, actitud y altitud. La confianza. El Señor lleva todo esto a lo más alto para decirnos el obrar divino de su perfeccionar. Lo que nosotros nos equivocamos, el Señor lo lima, el Señor lo pule, el Señor lo mejora, lo perfecciona. Dice el versículo 20 y le pone una cantidad de títulos y atributos del Señor. Y el Dios de paz, que se tomó la pequeña tarea de traer al cristianismo a través de la resurrección de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿el qué? El gran pastor de las ovejas, nada más y nada menos que por la sangre del pacto, la sangre perfecta y pura de su Hijo, dice, os haga aptos a pastores y a miembros, a ovejas, a tal punto de en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
allí el Señor dice que se encargará de capacitarnos para hacer la obra, tanto a pastores como a miembros, a ovejas, perfeccionarnos para hacer su voluntad, para esto no hacerlo cuestión de hombres, y por lo último, comprobar lo que es agradable delante de Él. Entonces, apacentar, cuando usted habla y pueda considerar y tener el conflicto del tema de la autoridad eclesial o pastoral, recuerde que estamos para apacentar con aptitud la conciencia suya. Usted debe responder con acatar con actitud la conducta, y recuerde que en medio de todo esto el Señor ata con su actitud la confianza que se maneje. Yo le puse a hacer ahorita una figura en su mente de un triángulo. La utilizamos para algo de parejas y me llamó la atención que el triángulo es una de las mejores formas de representar a la Trinidad y a Dios en su esplendor. Y parte de esto, la figura enseña que entre más cerca estemos de Dios, de la punta, más vamos a estar juntos y vamos a estar. Esto usted y yo lo podemos aplicar. Mientras usted y yo más estemos cerca de Dios, mejor va a ser nuestra relación como pastor y oveja. Ojalá que cuando usted y yo tengamos un reclamo mutuo que hacernos, una diferencia, una discusión, la podamos llevar primero al Señor y para hacerla en el Espíritu y no en la carne. Con eso termino, y la conclusión usted la tiene ahí. La autoridad eclesial es perfeccionada por Dios a través de la actitud que los miembros tengan de acatar la aptitud que tengan los pastores de apacentar espiritualmente la confianza que Dios quiere que se vincule entre las tres relaciones. Ojalá usted le pueda prestar atención a esos versículos. Durante esta semana vamos a estar orando por este tipo de temas, y pregúntese cómo reconoce su actitud hacia la autoridad pastoral en la iglesia. El Señor le dijo hoy: acuérdese, considere, imite, obedezca, sujétese. Y ojalá que usted lo pueda tomar de la mejor manera, como el reconocimiento de los deberes pastorales por parte de los miembros de la iglesia empieza por la diligencia que cada uno tenga de las partes por hacer la voluntad de Dios, buscando agradarle solo a Él en esta relación eclesial. Ahí hay unas acciones, las quiero poner allí. Primero, considere el llamado de Dios a través de las predicaciones de su pastor. No lo tome como palabra de hombre, sino qué le quiere decir Dios a través de este siervo, de este servidor. Olvídese de ser independiente en la iglesia de Dios. Usted no puede vivir solo. Necesita de más ovejas y obviamente de un pastor. Recuerde que el Señor por allá en Mateo dijo, ¿no? Que está sin pastores como una oveja desamparada y perdida. Y fortalezca su relación con el gran pastor Jesús para vincular su relación eclesial. Usted y yo, y eso lo hablamos en la primera carta de Juan, si usted tiene conflictos con alguien en la tierra es porque tiene un conflicto con la primera relación que usted debe tener, la de Dios. Porque si usted tiene una buena relación con Dios, Dios lo va a llevar a tener buena relación con los demás. Las relaciones eclesiales saludables olvidan la independencia, se ajustan en la dependencia y se fortalecen en la interdependencia con Dios. Yo quiero pedirle a alguien que termine ahorita lo hizo un hombre, me gustaría que orara a una mujer, obviamente por el tema, a una de ustedes, mujeres, voluntariamente, que termine este tiempo de predicación, de reflexión en la palabra, de meditación, con oración. Amado Dios, Padre Santo, en esta mañana, Señor, hemos sido alimentados con tu palabra, hemos sido instruidos por medio de nuestro pastor, Señor. A veces nos cuesta someternos a la autoridad, Señor. Que se nos olvida que nosotros hacemos parte del cuerpo, Señor, que es la iglesia. Que nos olvida, Señor, que tú nos has enviado a servir y no a ser servidos, Señor. Sabemos que el pastor puede hacerlo todo, Señor, pero que también para eso somos nosotros, para ayudarnos, para rodearnos, Señor, y porque tú nos has enviado a servir, Señor, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, Señor. Que en nuestra mente, en nuestro corazón esté la disposición, Señor, y saber que no lo hacemos para los hombres, Señor, sino que lo hacemos para ti, oh Dios. Que en nuestro corazón esté ese anhelo, Dios. Tú nos das 365 días al año, 30 días al mes, 7 días a la semana, 24 horas al día, Señor. Y a veces
decimos no tener tiempo, a veces decimos estar muy ocupados, Señor, para destinar el tiempo para la obra, Señor, para ayudar a nuestro pastor, para ser útil en tantas cosas, Señor, que se necesitan, Dios. Que hoy, Señor, sanamos reabrir, Señor, con este tema y con nuestro corazón, que ese sea el anhelo, Señor, ser útil en tu gloria, Padre Santo, porque así tú nos demandas, Señor, y sin quejarnos, Padre de la gloria, que sea con gozo, con alegría y con disposición, Padre, en el nombre de Cristo.